Como todos sabemos, la calidad del agua está definida en función de su uso. Para determinar dicha calidad utilizamos toda una serie de parámetros, tanto físicos como químicos, que nos ayudan a determinarla. Entre los más importantes se encuentra la alcalinidad. En esta sesión nosotros vamos a revisar la definición de alcalinidad, los tipos de alcalinidad, la manera de determinarla experimentalmente. Vamos a pasar por la química del sistema carbonatos para finalmente concluir con la construcción de un diagrama de logaritmo de la concentración contra el pH. Y pasamos entonces a la definición de alcalinidad. La alcalinidad podemos definirla como la capacidad del agua para neutralizar ácidos. Dicha capacidad puede estar dada por toda una serie de diferentes aniones que están presentes en las muestras de agua o en un cuerpo de agua, pero entre los más importantes hay básicamente tres aniones, que son los aniones hidroxilo, carbonato y bicarbonato. Estos son los tres principales aniones responsables de la alcalinidad en el agua. Ahora, a la alcalinidad dada por los aniones hidroxilo se le conoce como alcalinidad de los hidroxilos. A la alcalinidad dada por los carbonatos se le conoce como alcalinidad de carbonatos, y a la alcalinidad dada por los bicarbonatos se le conoce como alcalinidad de los bicarbonatos. En una muestra de agua nosotros pudiéramos tener cualquiera de estos aniones o inclusive las combinaciones de ellos. ¿De qué depende esto? Depende del pH. Y ahora, dependiendo del pH del agua, será entonces que encontremos combinaciones de ellos, y las combinaciones posibles son básicamente dos. En la primera combinación nosotros podemos encontrar OH más carbonatos, y en la segunda combinación nosotros vamos a encontrar carbonatos más bicarbonatos. Y aunque nosotros pudiéramos pensar acerca de una tercera combinación, que sería OH más bicarbonatos, en la realidad es que estos dos aniones, cuando se encuentran en una muestra de agua, reaccionan para producir agua más dióxido de carbono, por lo que esta tercera combinación realmente no es factible de encontrar en el agua. Así, en resumen, a la alcalinidad la podemos definir como la capacidad del agua para neutralizar ácidos. Dicha alcalinidad está dada por los aniones hidroxilo, carbonato y bicarbonato, y dependiendo del pH en una muestra de agua, estos se pueden combinar para encontrarse básicamente en dos tipos de combinaciones, que son hidroxilos más carbonatos y carbonatos más bicarbonatos. Y bueno, con esto cubrimos básicamente la definición de alcalinidad y los tipos de alcalinidad. Vamos a pasar ahora a lo que es la determinación de esta. Bueno, la alcalinidad de una muestra de agua puede determinarse a través de una titulación utilizando un ácido fuerte estandarizado. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros añadimos ácido a una muestra de agua? Bueno, lo que vamos a tener son las siguientes reacciones. Los aniones responsables de la alcalinidad en el agua, que son los aniones hidroxilo, carbonato y bicarbonato, van a reaccionar de la siguiente forma. Los aniones OH reaccionarán con un protón para producir agua. Los aniones carbonato reaccionarán con un protón para producir bicarbonato. Y los aniones bicarbonato reaccionarán con un protón para producir ácido carbónico
el cual a su vez se descompondrá en agua más dióxido de carbono. Estas dos primeras reacciones nosotros podemos checarlas a través de una titulación en presencia del indicador fenoftaleína. La fenoftaleína es un indicador ácido-base que cambia de color con el pH y que nos permite determinar la alcalinidad de los hidroxilos y la alcalinidad de los carbonatos. Ahora, para checar estas tres reacciones, nosotros utilizamos un indicador que es el naranja de metilo. Mientras el naranja de metilo nos permite checar la alcalinidad de los hidroxilos, los carbonatos y los bicarbonatos, la fenoftaleína nos permitirá determinar únicamente la alcalinidad de los hidroxilos más la mitad de los carbonatos. Y vamos a ver por qué la mitad de los carbonatos. Es importante notar que los carbonatos, para su completa neutralización, requieren de un protón para formar bicarbonato y posteriormente ese bicarbonato requiere de un segundo protón para formar el ácido carbónico que luego se convertirá en agua y dióxido de carbono. Mientras que nosotros podemos determinar la primera protonación con la determinación con fenoftaleína, la segunda protonación estará incluida en la determinación con el naranja de metilo. Así, la fenoftaleína incluye la alcalinidad de los hidróxidos más la mitad de la alcalinidad de los carbonatos, mientras el naranja de metilo incluye la alcalinidad de los tres, dijimos, hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos. Es importante mencionar también que, si bien estos bicarbonatos pueden provenir de la primera protonación del carbonato, también pudiéramos tener en una muestra de agua bicarbonato que estuviera originalmente presente y que no necesariamente hubiera derivado de esta primera protonación del bicarbonato. Bueno, una vez que tenemos claro que la fenoftaleína nos va a permitir determinar estas alcalinidades y el naranja de metilo, las tres alcalinidades, vamos a ver cómo se lleva a cabo el procedimiento experimental. Y este es realmente muy sencillo. Lo que nosotros vamos a necesitar es un matraz Erlenmeyer en el que vamos a tener un determinado volumen de muestra de agua, normalmente un volumen grande, como 100 mililitros es recomendable. Este en mililitros. Y a esta agua nosotros le vamos a añadir de 2 a 3 gotas de fenoftaleína. Si el pH de esta agua es lo suficientemente alto, esta fenoftaleína adquirirá una coloración rosada. Y entonces nosotros comenzamos el proceso de titulación. Para esto lo que vamos a hacer es agregar un ácido fuerte, concentrado, digamos por ejemplo 1/50 normal, que comenzaremos a añadir gota a gota en tanto que procede la protonación de los OHs y la mitad de la protonación de los iones carbonato. Conforme el pH de esta solución va disminuyendo, llegará un momento en el que este color rosa se torne a incoloro. Y es justo aquí en donde nosotros, o este cambio de color nos indicará el punto final de la titulación. En ese punto nosotros vamos a leer el volumen de ácido consumido en la titulación con la fenoftaleína, también en mililitros, y habremos determinado entonces, o habremos terminado entonces el procedimiento experimental para determinar la alcalinidad de la fenoftaleína. En un segundo paso, utilizando exactamente la misma muestra, nosotros vamos a añadir ahora de 2 a 3 gotas del indicador naranja de metilo. Y la solución que estaba incolora ahora se tornará de color naranja. Comenzaremos entonces
a titular la muestra con el ácido fuerte y proceder a la siguiente reacción. Los bicarbonatos serán neutralizados a ácido carbónico, agua y dióxido de carbono, hasta el punto final de la reacción, que nosotros lo notaremos cuando la solución cambia de color naranja a un color rosado. En este punto habremos culminado la segunda titulación y podremos anotar el volumen extra de ácido que gastamos en la determinación con el naranja de metilo, también en unidades de mililitros, y la suma de estos dos nos dará obviamente el volumen de ácido total gastado en la titulación. En resumen, la determinación de la alcalinidad de una muestra de agua se puede hacer en dos pasos, utilizando un indicador fenolftaleína que nos permitirá medir la alcalinidad de los hidróxidos más la mitad de los carbonatos, y una segunda titulación que la haremos con naranja de metilo y la cual incluirá básicamente la alcalinidad de los hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos. Experimentalmente lo que hacemos es, a un volumen de agua le añadimos el indicador fenolftaleína, agregamos el ácido hasta el vire de color de rosa a incoloro y anotamos el volumen de ácido gastado. En un segundo paso, y utilizando exactamente la misma muestra y el mismo ácido y la bureta, añadimos ahora el indicador naranja de metilo, comenzamos la titulación y cuando el naranja cambia a un color rosado, anotamos ese volumen extra de ácido que gastamos y la suma de estos dos será el volumen total de ácido gastado, y que corresponderá precisamente a la alcalinidad del naranja de metilo. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los cálculos que tenemos que realizar para estimar la alcalinidad de la fenolftaleína. Para esto nosotros vamos a hacer uso de la ley de la volumetría, que dice N1 por B1 es igual a N2 por B2. Y vamos a sustituir los subíndices, uno para el agua y 2 para el ácido. Dado que lo que nos interesa es la alcalinidad o la normalidad del agua, vamos a despejar esta. Y nos va a quedar como la normalidad del ácido por el volumen del ácido entre el volumen de agua que nosotros utilizamos para hacer la determinación. Ahora, si ustedes se fijan, las unidades de volumen son mililitros y mililitros, y las unidades de N son las de equivalentes por litro. No obstante, lo convencional es expresar la alcalinidad en unidades de miligramos de carbonato de calcio por litro de solución, por lo que tendremos que convertir estos equivalentes por litro a miligramos de carbonato de calcio por litro de solución. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer uso del peso equivalente del carbonato de calcio, que es básicamente 100 gramos de carbonato de calcio equivalen a 2 equivalentes de carbonato de calcio. Y además nosotros sabemos que 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Por lo que las unidades nos quedarán entonces en miligramos de carbonato de calcio por litro. Así, tenemos entonces que la normalidad del agua que estamos calculando, que equivale a la alcalinidad de la fenolftaleína, es igual a la normalidad del ácido, 1 sobre 50, multiplicada por el volumen del ácido que gastamos en la titulación de la fenolftaleína, dividida entre el volumen del agua, que en este caso son 100 mililitros,
y esto a su vez multiplicado por 50 y por 1000. Lo que nos resulta en lo siguiente: 50 se eliminan con 50, estos dos ceros con estos dos ceros, y básicamente lo que nos resulta es 10 veces el volumen de ácido gastado en la titulación de la fenolftaleína, y esto en unidades de miligramos de carbonato de calcio por litro. ¿De acuerdo? Y exactamente los mismos cálculos nosotros los podemos hacer ahora para la determinación con la fenolftaleína, solamente que en vez de utilizar el volumen de ácido gastado para la titulación de la fenolftaleína, utilizaremos el volumen de ácido gastado para toda la titulación. Entonces en este caso tendremos volumen de ácido total. Así, la alcalinidad de la fenolftaleína es igual a 10 veces el volumen de ácido gastado en la titulación con la fenolftaleína, y la alcalinidad del naranja de metilo es igual a 10 veces el volumen de ácido gastado total. Y es de esta manera como nosotros podemos estimar, o determinar, mejor dicho, la alcalinidad de la fenolftaleína y la alcalinidad del naranja de metilo en una muestra de agua. Vamos a ver ahora cómo es que a partir de estas alcalinidades de la fenolftaleína y del naranja de metilo nosotros determinamos las que realmente nos interesan, que son la de los hidroxilos, los carbonatos y los bicarbonatos. Bueno, basado en los valores de alcalinidad de la fenolftaleína y del naranja de metilo que nosotros determinamos experimentalmente, lo que nos interesa ahora es estimar la alcalinidad de los hidroxilos, los carbonatos y los bicarbonatos. Para hacer esto, nosotros vamos a analizar estos datos que obtuvimos experimentalmente en 5 casos distintos, y para esto lo primero que vamos a revisar es la relación de la alcalinidad de la fenolftaleína con la alcalinidad de los 3 iones principales responsables de la alcalinidad, y la relación de el naranja de metilo con estos 3. Entonces, para el primer caso que vamos a analizar, nosotros vamos a imaginar que lo que tenemos es una muestra de agua. Tenemos una muestra de agua a la que le añadimos el indicador fenolftaleína. Y resulta que este no se tornó de color rosado. ¿Cuál es la razón? La razón es que no tenemos el pH suficiente como para que existan las especies hidroxilo y carbonato, de tal forma que entonces la alcalinidad de la fenolftaleína es igual a 0. Y este es el caso 1. La fenolftaleína nos dio igual a 0. Y justo como dijimos, la alcalinidad de los OHs es 0, la de los carbonatos es 0, y la de los bicarbonatos es entonces igual a la alcalinidad del naranja de metilo. ¿Sí? En el segundo caso, lo que nosotros vamos a tener es que ahora la alcalinidad de la fenolftaleína nos dio igual que la alcalinidad del naranja de metilo. Y para ver cuánto valen cada una de estas, vamos a escribir estas reacciones. La alcalinidad de la fenolftaleína es igual a la alcalinidad del naranja de metilo. Dijimos que la fenolftaleína incluye la alcalinidad de los OHs más 1/2 de los carbonatos, que es igual a la alcalinidad de los OHs más la de los carbonatos
más la de los bicarbonatos. Para que esta igualdad se cumpla, es necesario que tanto la alcalinidad de los carbonatos sea igual a 0, y lo mismo ocurre para la alcalinidad de los bicarbonatos, de forma tal que entonces la alcalinidad de la fenolftaleína es igual a la de los OHs, y esto es igual a la alcalinidad de los OHs, que es la que determinamos con el naranja de metilo. De esta forma, en el segundo caso, cuando a partir de una medición de alcalinidad nosotros observamos que la de la fenolftaleína es igual a la del naranja de metilo, tendremos que entonces la alcalinidad de los OHs, la alcalinidad de los carbonatos es igual a 0, y la de los bicarbonatos también es igual a 0, mientras que la alcalinidad de los OHs será igual a la de la fenolftaleína, que a su vez es igual a la del naranja de metilo. ¿Sí? Este es el segundo caso. Ahora, para el tercer caso, nosotros observamos que la medición que hicimos con la fenolftaleína es exactamente igual a 1/2 de la del naranja de metilo. Y nuevamente, para poder determinar estas, vamos a escribir la ecuación. La alcalinidad de la fenolftaleína es igual a 1/2 la del naranja de metilo. Ya dijimos que la de la fenolftaleína incluye la de los OHs más 1/2 de la de carbonatos. Y esto será igual a 1/2 de los OHs más los carbonatos más los bicarbonatos. Y similar al caso anterior, tenemos que para que esta igualdad se cumpla, la de los OHs y la de los bicarbonatos tienen que ser necesariamente 0, tal que lo que tenemos de un lado de la ecuación es lo que nos queda del otro lado de la ecuación. Y en este caso entonces tenemos que la de los OHs es igual a 0, la de los bicarbonatos es igual a 0, y la alcalinidad de los carbonatos pues es 2 veces la de la fenolftaleína, que a su vez es igual a la del naranja de metilo. En un cuarto caso, lo que nosotros podemos tener es que la alcalinidad de la fenolftaleína es mayor a 1/2 de la alcalinidad del naranja de metilo. Si escribimos nuevamente la ecuación y sustituimos a qué corresponden cada una de ellas, nosotros veremos que para que esta desigualdad se cumpla, la alcalinidad de los bicarbonatos tiene que ser igual a 0. Ahora, si esta es igual a 0, la diferencia entre el naranja de metilo y la de la fenolftaleína será igual a la de los carbonatos, y esto multiplicado, será igual a la de los carbonatos, esto tenemos el naranja de metilo menos fenolftaleína multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque aquí en esta diferencia nada más estamos obteniendo la primera protonación y lo multiplicamos por 2 para obtener la segunda protonación. Entonces, en este caso, la de los OHs será igual a la alcalinidad del naranja de metilo menos la de los carbonatos, que es igual a 2F menos F. Así, cuando la alcalinidad de la fenolftaleína que determinamos experimentalmente nos resulta mayor a la mitad de la del naranja de metilo, la de los bicarbonatos es 0,
La de los carbonatos es igual a 2 veces la diferencia de N menos F, y la de los OH es igual a 2F menos N. Y por último, tenemos que la fenolftaleína, la alcalinidad de la fenolftaleína es menor a 1/2 de la alcalinidad del naranja de metilo. En este caso, sustituimos cada uno de ellos igual que anteriormente. Y vemos que para que esto se cumpla, para que la alcalinidad de la fenolftaleína sea menor a 1/2 de la del naranja de metilo, es necesario que la alcalinidad de los OHs sea igual a 0. Y entonces la alcalinidad de los carbonatos será igual a la alcalinidad de la fenolftaleína, puesto que aquí no había OHs. Y la alcalinidad de los bicarbonatos será igual a la alcalinidad total menos la de los carbonatos. Entonces, cuando sustituimos aquí, tenemos que la de los hidróxidos para el quinto caso es 0, mientras que la de los carbonatos será igual a 2 veces F, perdón, aquí me equivoqué, y la de los bicarbonatos será igual a N menos 2F. Y es de esta manera como nosotros podemos determinar la alcalinidad de los iones hidroxilo, carbonato y bicarbonato a partir de una medición experimental que hacemos a través de una titulación en presencia de fenolftaleína en un primer paso y en presencia de naranja de metilo en un segundo caso. Dependiendo de los valores experimentales que nos den la alcalinidad de la fenolftaleína y la de naranja de metilo, nosotros podemos hacer un análisis de estos diferentes casos que incluye básicamente cualquier resultado que se pudiera presentar de esta determinación experimental, y basado en el caso en el que nosotros caigamos, podemos entonces estimar la alcalinidad de estas 3 diferentes especies: hidroxilos, carbonatos y bicarbonatos. Y bueno, vamos a continuar ahora con un ejercicio en donde podamos aplicar estas determinaciones de alcalinidad y la estimación de la de los hidroxilos, carbonatos y bicarbonatos. Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño problemita en donde lo que tenemos es 100 mililitros de una muestra de agua que vamos a titular con ácido sulfúrico con una concentración de 1/50 normal. En la presencia de fenolftaleína, que es la primera titulación, esta consumió 12 mililitros de ácido hasta el punto final. Ese es entonces el volumen de ácido consumido en la titulación con fenolftaleína. Posteriormente, en la segunda determinación, en la presencia de naranja de metilo, la titulación consume ahora 15.5 mililitros. Este realmente es el volumen total, hasta el vide de color naranja a rosado, o hay quienes dicen que es rojo o color vino. Y lo que queremos hacer es determinar el tipo y el alcance de la alcalinidad presente en la muestra de agua. Entonces, vamos a escribir básicamente este problemita en un diagrama para tener espacio para resolverlo. Y dijimos que lo que teníamos era un volumen de agua igual a ¿qué? A 100 mililitros. Y esto lo titulamos con un ácido sulfúrico igual a 1/50 normal. Y los datos dicen fue un volumen de ácido de fenolftaleína igual a 12 mililitros
y un volumen de ácido total de 15.15 mililitros. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es determinar la alcalinidad de la fenolftaleína y la de naranja de metilo. Nosotros habíamos dicho antes, cuando estábamos hablando de cómo se determinaban y cómo se calculaban las alcalinidades de la fenolftaleína y de naranja de metilo, que esto iba a ser igual a 10 veces el volumen de ácido gastado en la fenolftaleína. En este caso es ¿cuánto? 10 veces 12 mililitros, que nos da igual a 120. Y las unidades de esa ecuación eran miligramos de carbonato de calcio por litro. Ahora hacemos lo mismo para la alcalinidad del naranja de metilo, que dijimos que era igual a 10 veces el volumen de ácido total. En este caso, 10 por 15.5 mililitros, y esto nos da igual a 155 miligramos de carbonato de calcio por litro de solución. Y entonces con estos valores nosotros ahora comenzamos a analizar los casos que mencionamos anteriormente. Y si partimos del primer caso, nos hacemos la pregunta: ¿es la alcalinidad de la fenolftaleína igual a 0? No, tenemos que es igual a 120 miligramos de carbonato de calcio por litro, por lo que entonces pasamos al segundo caso. ¿Es la alcalinidad de la fenolftaleína igual a la alcalinidad del naranja de metilo? Tampoco. Entonces nos brincamos al tercer caso. ¿Es la alcalinidad de la fenolftaleína igual a 1/2 la alcalinidad del naranja de metilo? Tampoco. De hecho, es mayor. La alcalinidad de la fenolftaleína es mayor a 1/2 de la alcalinidad del naranja de metilo. Si lo sustituimos, veremos que 120 es mayor que 1/2 de 155. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que tenemos el caso que se nos está presentando en las determinaciones experimentales, nosotros podemos entonces tomar ventaja de estas ecuaciones que definimos anteriormente para hacer el cálculo de la alcalinidad de los hidroxilos, de los carbonatos y de los bicarbonatos. Bueno, tenemos que la alcalinidad de los OHs es entonces igual a 2 veces la de la fenolftaleína menos la de naranja de metilo, que es igual a 2 veces 120 menos 155, que nos da igual a 85 miligramos de carbonato de calcio por litro. En el caso de la de los carbonatos, esta es igual a 2 veces la diferencia del naranja de metilo menos la fenolftaleína, que es igual a 2 veces 155 menos 120, que esto nos da igual a 70. Y tenemos que la alcalinidad del bicarbonato para este caso es igual a 0. Y la suma total nos da entonces 155 miligramos de carbonato de calcio por litro. Y es de esta manera como, a partir de la medición experimental de la alcalinidad, nosotros podemos calcular la alcalinidad de los hidróxidos, de los carbonatos y de los bicarbonatos para todas y cada una de nuestras muestras. ¿Por qué es de valor esto? Porque bueno, entonces ahora nosotros tenemos valores de concentración para estas especies, para cuando queramos hacer, por ejemplo, modelación hidrogeoquímica, que es lo que vamos a hacer más adelante. Pero vamos a hablar ahora sobre la química del sistema carbonatos. Y para esto vamos a comenzar con el hecho de que en el ambiente hay 2 elementos, agua
y dióxido de carbono, que es cuando se encuentran reaccionan para formar ácido carbónico. Esta es una especie que no es muy estable, por lo que tenderá a disociarse en bicarbonato más acidez. Y dependiendo del pH que existe en el medio, a su vez este bicarbonato podrá sufrir una desprotonación pasando al ion carbonato más otro protón. Y dado que estas reacciones ocurren en el agua, nosotros vamos a escribir también la reacción de disociación del agua. Es importante que observemos aquí que el pH tiene una influencia muy grande en el sistema de carbonatos, y de hecho, dependiendo del pH que está básicamente reflejado en estos protones, será el alcance que tengan, el alcance y la dirección que tengan estas reacciones. Así, nosotros pudiéramos empezar a pHs bajos con estos dos elementos y llegar a pHs altos hasta la completa desprotonación del carbonato, o comenzar en un sistema en donde lo que tenemos es carbonatos que cuando se encuentran con un ácido forman bicarbonato hasta llegar al ácido carbónico y descomponerse nuevamente en agua y dióxido de carbono. Entonces, bueno, para este sistema de carbonatos nosotros podemos escribir para cada una de las reacciones su constante de reacción. En el caso de la primera, de hecho, esta es la constante de Henry y tiene un valor de 10 a la menos 1.5. Para el caso del ácido carbónico, que corresponde de hecho a la constante de desprotonación, esta se le conoce como Ka1 y es igual a 10 a la menos 6.3. Para la constante de la segunda desprotonación, nosotros tenemos Ka2, que es igual a 10 a la menos 10.3, y para el agua nosotros tenemos Kw, que es igual a 10 a la menos 14. ¿Sí? Entonces tenemos ahora ya las reacciones que ocurren para el sistema de carbonatos y todas las diferentes especies que nosotros podemos encontrar en este sistema. Sabemos además sus constantes y sabemos también que cada una de estas constantes es igual a ¿qué? A la actividad de los productos entre la actividad de los reactivos, de forma tal que para esta primera ecuación nosotros tenemos que la constante de reacción es igual a el ácido carbónico sobre el agua y la concentración del dióxido de carbono. Y además sabemos que, o asumimos mejor dicho, que la actividad del agua y de todos los sólidos son iguales a 1 y que las concentraciones de los gases las expresamos realmente como las presiones parciales de los gases, por lo que esta reacción nos queda como igual a la concentración del ácido carbónico entre la presión parcial del dióxido de carbono. Para este caso lo que tenemos es que la constante va a ser igual a la actividad del bicarbonato por la actividad de los protones sobre la actividad del ácido carbónico. Para la segunda tendremos que este es igual a la actividad del carbonato por la actividad de los protones entre la actividad del bicarbonato. Y para la del agua tendremos que esto es igual a la actividad de los OHs por la actividad de los protones. Ahora, si nuestra finalidad es construir un diagrama del logaritmo de la concentración contra el pH, pues lo que tenemos que hacer es básicamente despejar la concentración de cada una de las especies que nos interesen y expresarlas como logaritmo de la concentración,
y funciones del pH que tenemos en todas estas ecuaciones, excepto en la primera. Entonces, vamos a ver. Para construir el diagrama del logaritmo de la concentración con el pH, lo primero que hacemos es despejar las concentraciones de las especies de interés, y esta nos queda igual a la constante de Henry por la presión parcial del dióxido de carbono. Si nosotros le sacamos logaritmo a esta ecuación, nos va a quedar como el logaritmo de la constante de Henry más el logaritmo de la presión parcial del dióxido de carbono, lo cual, dado que esta es una constante y esta presión de dióxido de carbono es constante en un sistema abierto, lo que tendremos aquí es una constante y una concentración que no es función del pH y que por lo tanto lo que esperamos obtener de aquí es una línea recta. Ahorita lo vamos a ver. Para la segunda especie nosotros tenemos el bicarbonato, que será igual a ¿qué? A la constante por la concentración del ácido carbónico entre la concentración de los protones. ¿De acuerdo? Y aquí nosotros sacamos el logaritmo de esta ecuación y nos queda como el logaritmo de Ka1 más el logaritmo del ácido carbónico menos el logaritmo de los protones. ¿Sí? Y hacemos ahora lo mismo para la especie de carbonato. CO3 menos es igual a el logaritmo de Ka2 es igual a K2 que multiplica a la concentración del bicarbonato a la actividad del bicarbonato entre la actividad de los protones. Y cuando le sacamos logaritmo a esta ecuación, nos queda que el logaritmo del carbonato es igual al logaritmo de Ka2 más el logaritmo de la actividad de bicarbonatos menos el logaritmo de la actividad de los protones. Y pudiéramos hacer nosotros también lo mismo para los grupos hidroxilo, de forma tal que los OH son igual a KW sobre la actividad de los protones, y cuando le sacamos logaritmo, esto es igual al logaritmo de OH, es igual al logaritmo de KW menos el logaritmo de los protones. Y lo que tenemos ahora básicamente es la concentración de cada una de las especies del sistema carbonatos expresada en logaritmos, por lo que con estas nosotros podemos ahora con toda la facilidad construir un diagrama del logaritmo de la concentración contra pH, y es justo lo que vamos a hacer ahora. Bueno, tenemos aquí ahora el condensado de las concentraciones de las diferentes especies y a que son iguales cada una de ellas. Entonces vamos a ver nada más qué valores van en cada una. Antes de construir el diagrama tenemos que el logaritmo de la actividad del ácido carbónico es igual al logaritmo de la constante de Henry y el logaritmo de la presión parcial del dióxido de carbono. El valor de la constante de Henry lo tenemos, dijimos es K a la menos 10, es K igual a 10 a la menos 1.5, a lo cual le sacamos el logaritmo y entonces nos queda básicamente menos 1.5, ¿de acuerdo?
el valor de la presión parcial de dióxido de carbono. Podemos tomar el valor de dióxido de carbono en la atmósfera, que es 10 a la menos 3.5. Cuando le sacamos logaritmo, esto nos da y es a la menos 3.5, nos va a dar menos 3.5, ¿sí? Ya habíamos dicho, estas son dos constantes que entonces nosotros podemos sumar, nos darán igual a menos 5, y podemos ver que será una línea recta que atraviesa el eje de las Y por menos 5.0 y que no depende del pH, a diferencia de las otras especies. Aquí yo olvidé mencionarles algo que no estoy segura que lo mencioné. Este desarrollo que hicimos es para un sistema de carbonatos cuando el sistema es abierto y esta presión permanece constante porque tenemos una fuente infinita del dióxido de carbono que es la atmósfera. Ahora, para el logaritmo de la actividad del bicarbonato tenemos que esto es igual al logaritmo de Ka1, que sabemos cuánto vale, menos 6.3, menos el logaritmo del ácido carbónico, que es básicamente esto, y por lo tanto será igual a ¿qué? A menos 5.0, y esto que es el menos logaritmo de pH, lo cual es básicamente una función directa del pH, y que es igual a el pH por definición, ¿sí? Entonces vemos cómo ahora la concentración del bicarbonato sí depende del pH que hay en la solución. Para la concentración de dióxido de carbono, la actividad de dióxido de carbono, tenemos que el logaritmo de dióxido de carbono es igual al logaritmo de Ka2, que será básicamente menos 10.3, más el logaritmo de la actividad del bicarbonato, que es justo esto que calculamos aquí arriba, menos el logaritmo de la actividad de los protones, que es igual al pH. Y bueno, esta otra nada más para calcular la actividad de los grupos hidroxilo, igual a KW menos el pH, esto es menos 14, y básicamente esto se nos convierte en más el pH. Y bueno, una vez que tenemos estas ecuaciones, entonces nosotros procedemos a construir el diagrama del logaritmo de la concentración contra el pH en una hoja de cálculo y vamos a ver qué es lo que nos resulta. Bueno, después de haber despejado las concentraciones de las diferentes especies del sistema carbonato y expresarlas en función logarítmica, lo que vamos a hacer ahora es construir el diagrama en esta hoja de cálculos para el sistema abierto de carbonatos. Entonces, ¿cuáles son los datos que necesitamos? Bueno, pues primerito necesitamos la presión de dióxido de carbono en la atmósfera. Aquí está en forma logarítmica y es igual a menos 3.5. Necesitamos, por supuesto, la constante de Henry, expresada en forma logarítmica también, igual a menos 1.5. La constante de desprotonación, la primera, para el carbonato, que es igual a 6.3, expresada como una pK. Y la constante de la segunda desprotonación, igual a 10.3, expresada también como una pK. Y bueno, por último, el producto de disociación del agua, que es igual a 14. Entonces, si nosotros queremos un diagrama del logaritmo de la concentración de las distintas especies en función del pH, pues lo que tenemos que hacer es establecer las condiciones de pH que a nosotros nos interesan, y para esto vamos a ir desde un pH de 0 hasta un pH de 14. Ya que tenemos los valores de pH, entonces comenzamos a estimar los de las otras especies. En el caso de logaritmo de la concentración de protones, pues esto es básicamente menos el pH. Entonces tenemos aquí que esta celda será igual a menos D, que es esta columna, 4. Y aquí tenemos el logaritmo de la concentración de protones.
En el caso de los OHs, aquí tenemos que la ecuación nos había quedado como logaritmo de OH igual a menos 14 más el pH. Para el ácido carbónico, expresado en forma logarítmica, dijimos que esto era igual básicamente a la suma de la constante de Henry, esta que vale menos 1.5, más el logaritmo de la presión parcial de dióxido de carbono, que es menos 3.5, y que no era una función del pH, por lo que esta función iba a ser, esta ecuación iba a ser constante a lo largo de todo el pH e igual a 5. Para las especies de bicarbonato, dijimos que estas iban a ser igual a menos el pK más el pH más el logaritmo de la concentración de bicarbonatos. Y lo calculamos aquí. Por último, la última especie que nos interesa es carbonatos, expresado en forma logarítmica. Esta va a ser igual a menos su pK más el pH más el logaritmo de la concentración de bicarbonatos. Y tenemos aquí entonces ya estimados los valores de cada una de estas especies a lo largo de toda la escala del pH, de forma tal que ahora podemos construir un diagrama del logaritmo de la concentración contra el pH, insertando un gráfico de dispersión con líneas suaves, que es básicamente este. Y aquí podemos editarlo a nuestra conveniencia, ponerle títulos, ajustar las escalas, y lo que nos queda es esto. Una vez que le hemos dado un poco de edición al gráfico para que sea más visible, vamos a pasar por las distintas especies para observar qué es lo que está sucediendo. Tenemos primeramente en azul el logaritmo de la concentración de protones, que va disminuyendo conforme el pH aumenta, y es lo que esperamos. Y tenemos su contraparte, que son los hidroxilos, en esta línea anaranjada, en donde mientras el pH disminuye, los OHs, mientras la concentración de protones disminuye, la de OHs va incrementando. Y se cruzan justo en 7, que es el producto de disociación del agua, y el pH en donde las concentraciones de protones y de OHs es exactamente la misma, 10 a la menos 7. Después pasamos a la concentración del ácido carbónico, con esta línea gris, en donde, como mencionamos anteriormente, esta iba a ser igual a menos 5 porque no es una función del pH, y esta no es una función del pH debido a que lo que tenemos es un sistema abierto de carbonatos, en donde podemos considerar que la fuente de dióxido de carbono, que es la atmósfera, es infinitamente grande, por lo cual la concentración de dióxido de carbono que entra al agua y que se convierte en ácido carbónico va a permanecer constante a lo largo de todo el eje del pH. Después tenemos al logaritmo de la concentración de bicarbonatos en esta línea amarilla, y vemos que a pHs ácidos es despreciable y comienza a aumentar conforme aumenta el pH, hasta que llega a un punto en el que sobrepasa incluso la concentración del ácido carbónico. Cuando estas dos líneas se interceptan, la del ácido carbónico y la del bicarbonato, las concentraciones de ambas son iguales, y vemos que este pH es justamente el pK1, que es la constante de la primera protonación o desprotonación del carbonato. Tenemos luego por acá el logaritmo de la concentración de carbonatos en esta línea azul más oscurito,
y vemos que esta pues también comienza a incrementar conforme se incrementa el pH. Llega un momento en el que, bueno, tiene que sobrepasar, o sobrepasa más bien, la de ácido carbónico, e inclusive sobrepasa a pH ya más altos la de bicarbonatos. Entonces tenemos aquí esta región en donde digamos que domina el ácido carbónico, una región en donde dominan los bicarbonatos y luego una región en donde comienzan a dominar los carbonatos. Si nosotros nos movemos de pHs ácidos hacia pHs alcalinos, vemos que entonces la especiación va a ir cambiando de ácido carbónico a bicarbonatos a carbonatos. Y también pudiéramos nosotros tener el proceso contrario, movernos desde pHs alcalinos hacia pHs ácidos y entonces ir protonando los carbonatos hacia bicarbonatos y posteriormente a ácido carbónico. Y es precisamente este el principio que nosotros utilizamos para la determinación de alcalinidad, en donde podemos comenzar a un pH alto, en donde incluso la fenolftaleína vire color rosado, debido a la presencia de hidroxilos y carbonatos, y comenzamos nuestra titulación ácida hasta que estas especies son neutralizadas, los carbonatos pasan a bicarbonatos y si nosotros seguimos añadiendo ácido, esos bicarbonatos pasarán a ser ácido carbónico. Los pHs de vire de la fenolftaleína están por aquí, 8.4 si no mal recuerdo, 8.2, en donde la concentración de carbonatos ya es despreciable con respecto a la de bicarbonatos, por lo que en este punto se considera que ya todos los carbonatos han sido protonados y convertidos a bicarbonatos, y posteriormente, conforme añadimos el naranja de metilo y el ácido y el pH del sistema comienza a disminuir, llegará un momento en el que los bicarbonatos estén completamente neutralizados y lo que tengamos allí ya nada más sea ácido carbónico, que ocurre más o menos a un pH de 4.4, 4.2 también. Ahorita no recuerdo exactamente el valor, pero bueno, ese es el principio que utilizamos. Así, nosotros observamos que las especies del sistema carbonato son el ácido carbónico, bicarbonato, el carbonato, y que todos estos equilibrios ocurren en agua, por lo que también estamos interesados en el pH y el OH. Y de hecho sabemos que el pH ejerce una influencia muy grande en la especiación del sistema carbonatos, en donde podemos pasar, como acabamos de mencionar, de ácido carbónico hasta carbonatos o de carbonatos hacia ácido carbónico dependiendo del pH. Y bueno, esto es básicamente todo lo que les quería mencionar acerca de la construcción de un diagrama logaritmo de carbonatos contra el pH para un sistema abierto de carbonatos. ¿Cómo creen ustedes que luzca un sistema cerrado de carbonatos? Luce distinto debido a que esta concentración no puede permanecer constante porque no está la fuente grande de carbonatos que es la atmósfera, pero bueno, eso se les queda de tarea. Por el momento es todo en lo que se refiere a diagramas de logaritmo de la concentración contra pH. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Ya nada más para resumir, a lo largo de esta sesión revisamos la definición de alcalinidad, los tipos de alcalinidad, vimos la manera de determinar la alcalinidad experimentalmente como alcalinidad de fenolftaleína, de naranja de metilo, y aprendimos cómo a partir de estos valores nosotros determinamos la alcalinidad de hidroxilos, carbonatos y bicarbonatos. Vimos también la química del sistema de carbonatos y revisamos cómo construir un diagrama de logaritmo de la concentración contra el pH para un sistema abierto de carbonatos. Y por mi parte es todo, muchas gracias.